Hola amigos de mi canal Matriciencia, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video sobre una pruebita rápida y una polarización del transistor BC548. Es un transistor de propósito general del tipo BJT-NPN, por lo tanto esta va a ser el sentido de las polarizaciones de voltaje base emisor y voltaje colector emisor. Acá tenemos el formato, ahí lo tenemos. Acá tenemos la distribución de patas. La 1 es el colector, en este caso lo tenemos al revés, así que ese es el colector. La del medio es la base. Ahí la conectamos con un cable como para desconectarlo después de hacer un par de pruebitas más. Y el emisor, que es esta última pata, ¿sí? Bueno, el circuito que vamos a implementar es este. Vamos a tener una fuente, un resistor en serie con la base. Después cerramos por emisor por masa. Y compartimos la masa con otra fuente BCC que va conectado al resistor R2, que es de colector. Hay que tener en cuenta que este tipo de polarización con dos fuentes no es muy práctica porque hay que tener dos fuentes. Sigue para hacer las pruebas, pero en la práctica se usa este circuito. Hay dos resistores en serie que conectan, bueno, de un punto medio a la base. Eso es una sola fuente. Un resistor de colector, un resistor de emisor, pero la matemática de esto es un poco compleja. Hay que hacer un desarrollo que implica teorema de Thevenin. Así que por ahora vamos a ver este circuito. Entonces, bueno, lo que nos interesa es buscar el datasheet. En el caso este yo encontré el de Fairchild, que es el único que me da las curvas que a mí me interesan para este circuito. Así que vamos a ver eso. Bueno, acá de Fairchild tenemos la curva de voltaje colector emisor contra corriente colector. Entonces nos interesa buscar un punto medio y que lo podamos medir, porque si se fijan tenemos una curva para cada corriente de base y bueno, hay que ver qué instrumento tenemos para medir para poder medirla. Así que bueno, yo elegí esta, que es la intermedia entre todas, que es de 200 microamperes o 0,2 miliamperes. Entonces lo que nos va a interesar es que la corriente de base sea 200 microamperes. Entonces después, ¿qué nos interesa buscar? Bueno, pues yo elegí, por ejemplo, tener en 7 volt, acá tenemos 6,8 volt de colector emisor. Si a un punto medio tenemos una corriente de 50 miliamperes en el colector. Así que vamos a usar, repito, 200 microamperes de corriente de base, 7 volt de colector emisor y 50 miliamperes de corriente de colector. Así que vamos a los cálculos y a medirlo. Bueno, el primer paso es hacer la corriente de base, es decir, la corriente que va a circular por esta malla. Vamos a tener la corriente de base, acá escribí allí porque quiere decir que primero nos fijamos qué valores puede tomar. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Es una malla cerrada va a ser 5 voltios menos, o sea, acá está resumida la ecuación, ¿no? Menos esta tensión que genera 0,7 volt, es como un dato de los transistores de JT, 5 volt menos 0,7 volt, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la caída de tensión acá. Entonces, eso dividido la resistencia de esta, nosotros queremos que nos dé una corriente de 200 microamperes. Pasamos este para allá, entonces la cuenta va a ser 5 voltios menos 0,7 dividido 200 microamperes. Micro significa por 10 a la menos 6. Hacemos las cuentas y nos da 21.500 ohm. Eso es 21,5K. ¿Está bien? Bueno, en este caso, para formar ese valor, porque no es tan comercial, yo elegí hacer 3 resistores en serie. Bueno, elegí un resistor de 500 ohms, uno de 20 kilo ohms y otro de 1K. Esos resistores los tenemos acá, ¿sí? Usamos esta conexión de protobar, pasamos acá, la misma columna para allá, misma columna y esta patita, ahí la vamos a conectar, acá tenemos un cocodrilo, para hacer unas mediciones más fácil, conectamos esto a la base, ¿sí? Y la fuente que entra, sería esta fuente, es esa, tenemos el rojo positivo, negro negativo, bueno, negro de fuente acá lo pasamos a verde, y va a salir por el emisor, ¿sí? Bueno, después, ¿cómo va a ser este circuito? Bueno, dijimos que queríamos un voltaje colector emisor de 7 volt. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir un voltaje de fuente mayor a 7 volt. O sea, 7 igual no, 7 para arriba, ¿no? Entonces, nosotros elegimos 10 volt porque en este caso tengo una fuente regulable que la puedo poner en 10 volt. Si usted tiene una de 12 o lo que sea, pueden hacer el cálculo, pero siempre que supere los 7 volt. O eligen otro punto, ¿no? El datasheet se descarga de una página aldatasheet.com, ponen BC548 Fairchild y ahí lo pueden descargar. Y ahí pueden elegir su polarización. Bueno, entonces dijimos de transistor tenemos un 7 volt acá y nos permite en esta condición una corriente de colector de 50 mA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta tensión menos esta nos da la caída acá. Entonces vamos a hacer 10 volt menos 7 volt dividido R2. Lo pasamos para allá, la corriente para acá. Nos queda 10 volt menos 7 volt sobre 50 mA. Eso nos da un resistor de 50 ohms. O sea, es decir, nosotros lo que hacemos es elegir una condición y forzamos a través de esta resistencia esa condición, ¿sí? Es como que suponemos que ya lo hay y calculamos todo.
Bueno, eso nos da 60 ohms. Yo no tengo resistor de 60 ohms, tengo el valor comercial de 50, que es este resistor que está acá. Un segundito. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos con la otra fuente, por el rojo, acá está el negro. Bueno, acá hay un cable solo para conectar. Vamos al colector, ¿sí? Y después del emisor, como tenemos que compartir esta masa, acá hay otro cable que va acá. Entonces, ahora estamos en condiciones de medir todo. Bueno, lo primero que vamos a medir es la tensión base emisor para ver que esté correcto. Para eso pongo el tester en voltios, la punta roja la vamos a tocar ahí y el negativo lo vamos a poner a la fuente, ¿sí? Sería mediante este punto y este. Entonces ahí vamos a medir. Un segundito. Ahí tenemos aproximadamente 0,7 volts, ¿sí? Ahí está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es medir esta corriente de 200 microamperes. Para eso hay que abrir el circuito, por ejemplo, acá y ponernos en serie. Con el multímetro cambiamos el cable acá porque este multímetro funciona así y probamos. Bueno, ahí tenemos, bueno, dio casi clavado, una corriente de 200 miliamperes. Sí que nos podemos correr ahí, es menos exacta por el rango que elijo acá la medición, pero tenemos 200 miliamperes que son los 200 microamperes, o sea, 0.2 miliamperes son 200 microamperes, que es la corriente que calculamos acá. Bueno, vuelvo a armar acá esto y ya vamos a medir la parte del colector. Bueno, ahí vamos a encender la otra fuente, estaba en 5, cuando hicimos las mediciones, me olvidé de mostrarlo, perdón. Vamos a prender otra fuente, vamos a regular, bueno, ahí está 10 volts. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a conectar y ¿qué pasa? Lo que tenemos que medir es la tensión colector emisor en 7 voltios, el voltaje en R2 de, bueno, más o menos 3 voltios y la corriente de 50 miliamperes. Aproximadamente recordemos que tenemos un resistor de 50 y nos hacía falta uno de 60. Bueno, ahí estoy midiendo los casi 3 volts de la resistencia R2, que es la resistencia que va al colector. ¿Sí? Ahí está el resistor. Vamos a medir ahora colector emisor. Bueno, a ver. Estamos midiendo colector emisor. ¿Sí? Un segundito. Está tocando mal acá, perdón. Cuesta filmar con una mano y tirando con la otra. Ahí están los 7 volts del colector emisor. Vamos a medir la corriente ahora. Bueno, ahí abrimos el circuito por el negativo. Y ahí está la corriente de 50 mA que hemos calculado. Entonces la historia de este transistor es cuando uno abre la base, que deje de circular corriente. Entonces uno controla por la base una corriente más grande como un relé, pero de estado sólido, ¿no? Y además sirve para amplificar y varias cosas más. Entonces, bueno, la historia sería abrir acá el circuito y podemos verificar de varias formas. Podemos medir tensión acá, tiene que dar 0 o que la corriente sea 0. Bueno, en este caso yo le puse una pinza cocodrilo. Y fíjense, algo curioso que está pasando con este transistor que todavía no entiendo por qué no debería pasar. Uno desconecta acá la base y debería dejar de circular corriente, así como las tensiones acá. Bueno, por algún motivo extraño, sigue circulando, pero si conecto la base a masa, como que hace como una especie de descarga y deja de circular. La verdad que es medio raro, no sé si está medio roto el transistor, pero bueno, me hace eso, les aviso por si les pasa. Bueno, vuelvo a conectar y vuelve a circular. Bueno, eso es todo por este video. Espero que haya servido útil para un poco de motivación también para que ustedes intenten hacer este circuito. En el próximo capítulo, digamos, lo que es el 548, vamos a hacer los cálculos que son bastante complejos para este circuito. Lleva una serie de procedimientos un poco complejos, podemos simularlo también. Y vamos a hablar de esta red resistiva, que es la que se usa en la práctica para armar amplificador y varias cosas más. Aparte es más estable en temperatura, no solamente que es útil porque tiene una sola fuente. Así que bueno, eso es todo por este video, les mando un saludo, cualquier consulta pueden dejar en los comentarios, suscríbanse, me gusta, compartan, eso es todo, hasta luego, chau.